Ya, ¿estamos con las diapositivas? ¿Sí? ¿Estamos observando las diapositivas? Sí, doctora. Muy bien. Nos hemos quedado aquí, ¿verdad? Hablando de refracción de la luz. Sí, doctora. Ya está. Vamos a repetir un poquito porque esta propiedad de la luz es importante en el proceso de visión, ¿ya? Entonces, ¿cuándo se produce refracción de la luz? Cuando la luz pasa por dos medios de diferente densidad, ¿no? Pasa de un medio, por ejemplo, de un medio de menor densidad a otro de mayor densidad. Siempre la luz tiene que pasar a otro medio, encuentra una interfase de un medio de diferente densidad y cuando pasa al otro medio, ahí es que se va a refractar. Entonces dijimos que cuando pasa de un medio de menor densidad a otro de mayor densidad, la luz va a perder velocidad. Y cuando pierde velocidad, forma un ángulo de refracción menor que el ángulo de incidencia. Estos valores nos sirven para calcular este valor de n minúscula. N significa índice de refracción. Y el índice de refracción se calcula para el medio en donde se está produciendo la refracción. Por ejemplo, aquí el rayo incidente está por el aire. Encuentra la interfase del agua, pasa a través del agua y aquí es en donde pierde velocidad, aquí es en donde se refracta y aquí forma el ángulo de refracción. Entonces este valor se calcula para el medio en donde se refracta la luz. Yo les decía que es importante en el proceso de visión porque la luz está en el aire, está viajando por el aire, va a pasar por la córnea, por el humor acuoso, por el cristalino, por el humor vítreo, para llegar a la retina. En la retina es que tenemos las células sensitivas, conos y bastones. Y ahí en la retina es que se va a producir la transducción. La onda luminosa queda convertida en onda eléctrica, en un impulso nervioso, en un mensaje eléctrico que va a viajar hasta la corteza cerebral, la zona auditiva, y se va a producir el mecanismo de visión. Entonces, es importante que nosotros comprendamos que la luz va a tener una trayectoria. Va a tener una trayectoria. No podemos imaginar que la luz va a pasar en línea recta a través de diferentes medios. No. La luz se va a ir refractando dependiendo de la densidad del medio. Entonces, por ejemplo, aquí observen, tenemos aire, tenemos un vidrio y otra vez tenemos aire. Este será el rayo incidente. Por aquí comienza a viajar la luz, rayo incidente. Va a pasar por el vidrio y nuevamente va a salir al aire. Entonces, no es que va a ir en línea recta. Hay una trayectoria, ¿de acuerdo? Hay una trayectoria de la luz. Y esa trayectoria va a depender de estos valores, del índice de refracción. El índice de refracción del aire es 1. El índice de refracción de este vidrio, 1,5. Puede haber otros índices de refracción para otros vidrios. Para este del ejemplo estamos considerando 1,5. Si decimos córnea, la córnea tiene un índice de 1,3771. Humor acuoso, 1,3374. Humor vítreo, etcétera, cristalino. Cada uno tiene su propio índice de refracción. Mientras más alto sea el índice de refracción, observen, mientras más denso sea el material, este ángulo va a ser menor y vamos a obtener un mayor valor de índice de refracción. Mayor valor del índice de refracción, ¿de acuerdo? Entonces aquí yo les digo de los medios que corresponden al ojo, díganme, ¿quién refracta más la luz? Mejor, ¿quién forma menor ángulo de refracción?
El aire. A ver, otra vez. ¿Quién forma menor ángulo de refracción? El humor vitrio. A ver, les acabo de decir que mientras más denso sea el material, más va a perder velocidad la luz. Y si pierde más velocidad, este ángulo va a ser menor. Y vamos a tener un mayor valor de n. Entonces, dígame, aquí, de los medios que corresponden al ojo, ¿cuál forma menor ángulo de refracción? El cloruro de sodio. No, los medios del ojo solamente son córneo, humor acuoso, humor vitrio y cristalino. Cristalino. El cristalino. Cristalino. El cristalino es quien refracta más. Quien refracta más es el cristalino. Tiene mayor valor de índice de refracción. Eso quiere decir que el cristalino tiene más densidad. Si la luz pasa por el cristalino, va a perder más velocidad. Va a formar menor ángulo de refracción. ¿De acuerdo? Pero regresemos aquí. Decimos que hay una trayectoria del rayo luminoso y la trayectoria no es en línea recta. Va a ir formando diferentes ángulos de refracción dependiendo de la densidad del material, dependiendo del índice de refracción. ¿Podemos nosotros conocer esa trayectoria? Sí, la podemos dibujar. Y eso yo les puedo pedir en el examen, ¿no? Que dibujen la trayectoria del rayo luminoso que pasa por córnea, por humor acuoso, por cristalino, por humor vitrio, hasta llegar a la retina. Eso les puedo pedir. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Tenemos que hacer cada 2 medios. Primero comparamos aire con vidrio y dibujamos una línea normal. La línea normal siempre va a ser perpendicular a los medios. Esta es la línea normal. Dibujo un ángulo de incidencia que haga, aquí miren, que haya un punto de intersección entre la normal y la interfase. Siempre debe haber ese punto de intersección entre la normal y la interfase de los medios. La luz va a seguir viajando, ahora pasa al vidrio, pero el vidrio le hace perder velocidad. Entonces no se puede mantener en línea recta, no puede seguir esta línea negra. Como pierde velocidad, siempre el medio de más densidad acerca, este rayo lo acerca a la línea normal. Forma este rayo que ahora se llama rayo refractado. Aquí forma el ángulo de refracción. Entonces está pasando del aire con un índice de 1 al vidrio con un índice de 1,5. Entonces este ángulo de refracción va a ser menor que el ángulo de incidencia. ¿De acuerdo? Hasta ahí. Pero ahora del vidrio nuevamente sale al aire. Para yo dibujar esa trayectoria, otra vez se debe pintar la línea normal. Siempre la normal se va a pintar cada 2 medios. Ahí está la línea normal. Ahora, si yo quiero trabajar vidrio con aire, este rayo que era refractado, ahora pasa a ser incidente. Ahora este va a ser incidente. Y cuando salga al aire, este va a ser el rayo refractado. Pero resulta que está pasando de un medio de más densidad a uno de menos densidad. Aquí la luz va a ganar velocidad. Y si gana velocidad, el ángulo de refracción va a ser mayor. El ángulo de refracción va a ser mayor. ¿De acuerdo? Así lo tenemos que hacer. Si es que el rayo pasase en línea recta, tendría que ser esta línea, ¿verdad? Esta línea. Observen la diapositiva, esta de aquí. Pero miren que no es. Por este vidrio que tiene diferente índice de refracción, cambió la trayectoria del rayo luminoso. Yo les voy a pedir que dibujen una trayectoria en el examen. ¿Y cómo podemos hacer esto? Observen aquí, por favor. Miren, ahí tenemos
aire, yo les voy a dar esos datos, ¿no? Dibujen la trayectoria del rayo luminoso. Si el rayo incidente está pasando por el aire, ya sabemos que el índice de refracción del aire es 1, pasa a la córnea, índice de refracción 1,37, pasa al cristalino. Entre córnea y cristalino nos estaría faltando humor acuoso, pero eso lo dejo para el examen. Córnea 1,37, cristalino 1,42, humor vitrio 1,33. Y resulta que en la parte posterior del ojo está la retina. La retina ya no hace refracción, ya no hace refracción. La retina es responsable de hacer transducción. Ahí están las células sensitivas. Entonces, para que nosotros tengamos el proceso de visión, la luz tiene que llegar a la retina y a un punto específico de la retina, no a cualquier lado de la retina, a un punto específico de la retina. Y entonces, como les decía siempre, ¿no? Es una maravilla de función. Miren cómo nos han diseñado para tener esta función. Cómo han diseñado para tener la función de audición, para que funcione el aparato auditivo. Y ahora para que funcione el ojo en el proceso de visión. Entonces, tiene que haber una trayectoria del rayo luminoso. Nosotros nos fijamos en los índices de refracción. Ya sabemos que mientras más índice de refracción tenga, significa que el medio es más denso, hace perder más velocidad y va a formar un menor ángulo de refracción. Eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, comenzamos. Miren, acá ya yo tengo listas estas líneas para no atrasarnos. Comienzo comparando primero aire con córnea. Y ahí dibujo esta línea perpendicular, que sería la línea normal. Luego, dibujo el rayo incidente. Este va a ser el rayo incidente. Ahí está. Ese va a ser el rayo incidente. ¿De acuerdo? Ese va a ser el rayo incidente. Mejor voy a cambiar por esta barrita que está más larga. Aquí. Ya está. Este va a ser el rayo incidente. Y está formando su ángulo de incidencia con la línea normal. ¿De acuerdo? Referencial. Yo no les estoy pidiendo que se aprendan valores. No. Referencial. Mayor, menor, igual. Referencial. Eso es lo que tenemos que saber. ¿Ya? Entonces, este rayo incidente siempre va a ser intersección con la normal y la interfase del siguiente medio. El siguiente medio es la córnea y tiene un índice de refracción de 1,37. Entonces, cuando este rayo incidente pasa a través de la córnea, no va a pasar en línea recta. La córnea le hace perder velocidad y ese rayo se va a refractar. Va a formar un ángulo de refracción menor que el ángulo de incidencia. Entonces, yo podría dibujar tal vez esto así. ¿De acuerdo? Tal vez puedo dibujar esto así. Ahí estoy indicando que el ángulo de refracción es menor que el ángulo de incidencia. ¿Qué hago después? A ver, díganme, ¿qué hago después? Yo les estoy diciendo que dibujen toda la trayectoria del rayo luminoso. ¿Qué hacemos después? Colocamos otra línea normal. Perfecto. Ahí está. Coloco la otra línea normal. Siempre para que haga intersección con lo que ahora va a ser, ahora va a ser el rayo incidente. ¿Para qué medios va a ser el rayo incidente? Para córnea cristalino. Este es refractado para aire córnea. Este es incidente, córnea cristalino. Luego, ¿qué hacemos? Jóvenes, señoritas, ¿qué hacemos? Dibujamos el rayo refractado. Dibujamos el rayo refractado. ¿Y cómo lo dibujo en relación al anterior? Con más ángulo de refracción que el de la córnea, menos ángulo de refracción que el de la córnea. ¿Cómo lo dibujo? Con menor ángulo. Menor ángulo. ¿Por qué con menor ángulo que la córnea? Debido a que el índice Tiene un índice de refracción mayor. Perfecto. Más denso.
Perfecto, porque tiene mayor índice de refracción. Y si tiene mayor índice de refracción, significa que el ángulo de refracción que se forme en ese medio va a ser menor. Excelente. ¿Qué hacemos después? Colocamos otra línea normal. Dibujamos otra línea normal. Dibujamos otra línea normal. Ya se están imaginando que en el examen les puedo poner una figurita, ¿no? Ya, dibujamos otra línea normal. Luego, ¿qué hacemos? Poner el ángulo de refracción. Ya, ¿y cómo va a ser este ángulo de refracción? Ahora tenemos que poner la línea, ¿no? La línea. Lo que tenemos que poner es el rayo refractado. Pero ahora, ¿cómo va a ser este ángulo de refracción? Va a ser menor que el de la córnea, mayor que el de la córnea, menor que el del cristalino, mayor que el del cristalino. ¿Cómo va a ser? Va a ser mayor. Va a ser mayor por el Mayor que el índice. de cristalino. Mayor de la córnea. Mayor que el de la córnea. Ya sabemos que el del cristalino es 1,42, va a ser un ángulo chiquito, ¿no? Este de la córnea es mayor que el del cristalino. Este es 1,33, miren. Tiene menor índice de refracción. Entonces, es como su compañera nos ha dicho, ¿no? Va a formar un ángulo de refracción mayor que el de la córnea. Aquí compararemos con el de la córnea, mayor que el de la córnea. Y ya está. Esa es la trayectoria del rayo luminoso. Y miren ustedes, yo les decía, es una maravilla estudiar estas funciones, ¿no? Entender cómo es que se ha creado cada estructura. Porque de acuerdo a estos índices de refracción, la luz haciendo esta trayectoria tiene que llegar a un punto específico de la retina. Tiene que llegar a la fóvea. En la visión diurna, tiene que llegar a la fóvea. Y ahí es en donde se va a producir la transducción y vamos a tener la visión que tenemos, observar los diferentes colores, observar la textura, la naturaleza de las superficies, la profundidad de los objetos, la lejanía de los objetos, etc. Tiene que llegar ahí. Y si no llega ahí, tenemos problemas de visión. Y entonces, ¿cuándo podríamos tener problemas de visión? Si la córnea modifica su índice de refracción. Modifica su índice de refracción. Si el cristalino modifica su índice de refracción. Si el humor vítreo modifica su índice de refracción. Entonces, si los valores son normales, va a llegar al punto que debe llegar. En el examen yo les podría decir, ¿y qué va a suceder con la trayectoria del rayo luminoso si el cristalino aumenta su densidad? A ver, díganme. Les doy ese regalito por Navidad. Pregunta de examen. ¿Qué va a suceder si aumenta la densidad del cristalino? ¿Qué va a suceder? Va a aumentar su índice de refracción. ¿Y si aumenta su índice de refracción, señorita? La luz ya no va a llegar a la retina como debería llegar. Antes de eso, si aumenta el índice de refracción del cristalino, otra vez, ¿no? Dijimos, si aumenta la densidad del cristalino, aumenta el índice de refracción. Hasta ahí está perfecto. Y ahora, ¿cómo va a ser la refracción en el cristalino con más densidad? ¿Cómo va a ser su ángulo de refracción? Disminuye el ángulo de refracción. Perfecto, ese ángulo va a ser menor. Este ángulo de aquí va a ser más chiquito todavía, ¿no? Este de aquí va a ser más pequeñito. Y si va a ser más pequeñito, aquí la normal también la tendría que mover. Y este también tendría que mover. Y entonces, ¿qué estamos observando? Que la luz ya no va a llegar al punto en donde debe estar. Y entonces vamos a tener problemas de visión. ¿De acuerdo? Igual podría modificar la densidad del humor acuoso. Recuerden que el humor acuoso está aquí entre córnea y cristalino. Aquí falta humor acuoso. Pero el humor acuoso yo lo voy a agregar para el examen. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Se entendió? ¿Se entendió la importancia de la refracción de la luz en el proceso de visión?
doctora. Perfecto, perfecto. Entonces seguimos. Excelente, entonces ya sabemos que debe haber una trayectoria del rayo luminoso y que va a depender básicamente del índice de refracción. Y el índice de refracción depende de la densidad de los materiales. Bueno, aquí hemos puesto el aire, el agua, un cloruro de sodio, ¿no? Esta es para una concentración. Si cambia la concentración del cloruro de sodio, el índice también va a ser diferente, ¿de acuerdo? Y los medios del ojo. En realidad, la córnea, el humor acuoso, el humor vítreo, el cristalino, son lentes. Y ya vamos a estudiar ese tema. Bien, ahora vamos a hablar de una técnica de diagnóstico en medicina. Es una técnica muy interesante. Miren lo que pasa aquí. Se puede probar esto, ¿no? Se puede probar. En casa lo pueden hacer. Un vaso. En laboratorio, una probeta. Una probeta de vidrio, sabemos que es transparente, y le vamos a poner agua. ¿De acuerdo? Le vamos a poner agua. Las paredes de la probeta, vidrio transparente, y por fuera, lógicamente, tenemos aire. Entonces, ¿qué estamos observando? ¿Qué se está haciendo aquí? Se está poniendo luz. La luz ha encontrado la interfase del agua y está viajando por el agua. Está viajando por el agua. Esta luz ha encontrado la pared de la probeta. Y miren ustedes, nosotros debiéramos pensar que esta luz que encontró la pared de la probeta debe salir al aire. Debe salir al aire, pero no está saliendo. No está saliendo al aire. Simplemente ha llegado a la pared de la probeta, permítanme la expresión, ha chocado con la pared de la probeta, ha rebotado y ahora está viajando a la pared de enfrente. Encuentra la pared de la probeta y viaja a la de enfrente, y viaja a la de enfrente, y así sucesivamente. Entonces, esta luz que está ingresando por aquí está viajando, se está desplazando de un extremo a otro extremo. Entró por aquí y ahora la vamos a tener en este lado. Este es el principio físico de la endoscopía. La endoscopía es una técnica de diagnóstico médico que se utiliza para observar el interior de órganos huecos. ¿Cómo los médicos van a poder observar el interior del estómago? Tendrían que hacer una cirugía, ¿verdad? Abrir para observar, pero no. Tienen este instrumento médico, el endoscopio. El endoscopio aparentemente es un tubo que en el extremo tiene una cámara de video. Ese tubo, por ejemplo, lo introducen por la boca, pasa por el esófago, llega al estómago. Y esa cámara de video que llegó al estómago comienza a capturar imágenes del estómago. Esas imágenes tienen que ser transportadas desde ese punto a través de este tubo del endoscopio hasta el monitor, en donde el médico va a observar el interior del estómago de su paciente. ¿De acuerdo? Es una técnica muy interesante. Entonces lo que se traslada es una imagen capturada. ¿Y cómo se va a trasladar? Así como esto. Porque lo que el endoscopio tiene es fibra óptica. ¿Por qué se le dice fibra óptica? Porque lo que traslada es luz. Va a llevar una imagen, pero es luz. Esa imagen es luz que va a viajar por la fibra óptica. ¿De acuerdo? Entonces, imaginemos que el interior del estómago sea este de aquí. Ahí se captura la imagen y esa imagen viaja así, como si fuese luz, ¿no? Es luz. Como luz viaja, chocando de pared en pared, y aquí va a estar el monitor. Entonces aquí observaría la imagen. Eso es la endoscopía. Pero, ¿cómo es que se puede dar esto? ¿Cómo es que podemos entender que la luz no sale, no fuga por la pared de la probeta? ¿Por qué no sale la luz? Debe salir, si es transparente. Debe salir, pero no sale. Observemos esta figura de la parte superior.
Imaginemos que es esta misma probeta, solo que la hemos puesto así en forma horizontal, ¿de acuerdo? Pero es la misma probeta. Lo que está de celeste es el agua. Y fuera de la probeta, lo blanco, pues no, será el aire, ¿de acuerdo? El aire. Entonces observemos estos 3 casos que tenemos aquí. Primero, miren, primero, aire, agua. Vamos a hacer referencia a un solo lado de la probeta, ¿de acuerdo? Aire, agua. Aire, agua. Dibujamos la línea normal, perpendicular a los medios. Y entonces, la luz como aquí está entrando por el agua. Este será el rayo incidente, ¿de acuerdo? Si este rayo incidente lo ponemos con este ángulo, ¿qué vamos a observar? Que cuando encuentre la interfase y pase al aire, se va a refractar. Este es un rayo refractado. Este será el ángulo de incidencia, este será el ángulo de refracción. Si nosotros ponemos el rayo, esta luz láser, con un ángulo como este, sí observaríamos que la luz sale, que la luz va a fugar de la probeta, que la luz va a pasar al aire. Sí observaríamos eso. Segundo caso. Ahora vamos a poner el rayo incidente en un ángulo mayor que el anterior. A este ángulo se le dice ángulo crítico. ¿Por qué se le dice ángulo crítico? Porque el rayo incidente, al encontrar la interfase, va a formar un rayo refractado paralelo a la probeta. En este caso, ya no vamos a ver que la luz salga de la probeta. Ahora está paralelo a la probeta. Pero en endoscopía esto todavía no interesa. No interesa, porque si va a estar paralelo a la probeta, no va a llegar al fondo. Va a estar paralelo a la probeta. Y ahí va a desaparecer, ¿no? No va a llegar al fondo. Pero tenemos el tercer caso. Aquí el rayo incidente está en un ángulo mayor que el ángulo crítico. Mayor que el ángulo crítico. Y cuando el rayo incidente está en un ángulo mayor que el ángulo crítico, cuando encuentra la interfase, se refleja. Hablamos de reflexión cuando el rayo retorna al mismo medio del incidente. ¿De acuerdo? Entonces, miren, si el ángulo de incidencia es mayor que el ángulo crítico, cuando el rayo incidente encuentra la interfase, se refleja. Entonces decimos, hay una reflexión interna total. Esto les interesa a los médicos. Les interesa que toda la luz viaje en el interior de la probeta, viaje en el interior del endoscopio, porque es tal cual esto, en el interior del endoscopio. Si toda la luz viaja en el interior del endoscopio, va a tener una buena imagen, una imagen de alta resolución. ¿Qué sucede si hacen este caso o hacen este? ¿Qué va a suceder? La luz fuga, la luz fuga. Y entonces, cuando llegue al fondo, va a llegar menos cantidad de luz, una imagen distorsionada. ¿De acuerdo? ¿Se entendió al principio? ¿Se entendió el principio de la endoscopía? ¿Podría volver a repetir, doctora? Sí. ¿Cuándo se logra mejor calidad de imagen en endoscopía? Cuando la luz incidente, este es el rayo incidente. Este es el rayo incidente. Forma un ángulo de incidencia superior al ángulo crítico. Cuando este ángulo de incidencia es superior al ángulo crítico, vamos a lograr que la luz se refleje totalmente. A esto se le dice reflexión interna total. Entonces, si se logra una reflexión interna total,
nada de luz está saliendo al aire. Toda la luz va a estar viajando en el interior del endoscopio. Y ahí se logra una buena calidad de imagen. ¿Qué pasa si la luz ingresa con este ángulo? Un ángulo menor que el ángulo crítico. La luz va a jugar, toda la luz va a jugar. ¿Qué pasa si la luz la ponemos justo coincidiendo con el ángulo crítico? El rayo refractado va a ser paralelo a la probeta. No va a ir a la pared del frente, va a estar paralelo. Tampoco nos interesa. ¿Cuál es el único caso que nos interesa? Que el ángulo de incidencia sea mayor que el ángulo crítico. Ahí es en donde se logra la reflexión interna total. En este caso, nada de luz va a salir al aire. ¿Está claro? ¿Sí? ¿Está más claro? Sí, doctora. Gracias. Ya, está bien. Entonces, ese es el principio físico, ese es el fundamento de la endoscopía. Ahora, un endoscopio es un tubo que está hecho por numerosos filamentos, se le dice fibra óptica. Cada uno de estos filamentos es una fibra óptica. Son flexibles, es como si fuese un cabello. ¿De acuerdo? Es como si fuese un cabello, ese es el diámetro que tiene la fibra óptica. Y entonces todo esto está empaquetado, muy bien empaquetado, por un material que no deja salir la luz, para asegurarse, además de la función física de este principio físico, además el endoscopio esté empaquetado para que no fugue nada de luz y puedan tener alta resolución de imagen. Entonces, miren lo que pasaría. Esta es una fibra óptica, un solo filamento de estos, la fibra óptica aquí. Tiene que tener flexibilidad porque va a pasar desde la boca hasta el interior del estómago. Hay curvaturas, no es una línea recta. Entonces, por más que se curve la fibra, se sigue respetando el principio de reflexión interna total. Este es un pedazo de fibra óptica, aquí hay una luz láser, aquí se está poniendo la luz está ingresando a este filamento. Y miren ustedes, choca con esta pared, choca con esta otra pared, aquí también, ¿no? Aquí, 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 etc. Yo les pregunto, ¿esta luz que han puesto aquí será mayor que el ángulo crítico o menor que el ángulo crítico? Mayor que el ángulo crítico. Es mayor. ¿Y cómo sabe usted que es mayor que el ángulo crítico? ¿Cómo saben ustedes que es mayor que el ángulo crítico? ¿Por qué no se pierde la luz? La luz está Porque viajando dentro del tubo. La línea no sale, ya está dentro. no sale, no estamos observando que salga la luz. Perfecto. Y entonces así es. Imaginen que esto sea el interior del estómago y que aquí está el monitor. Así es como viaja. Solo eso hay en el endoscopio. Aquí está la cámara de video, la que va a capturar la luz. Nada más, captura la luz. Y va a viajar así y va a llegar al monitor. Lógicamente que la electrónica ya convierte en una imagen. Así sería, ¿no? La fibra óptica, ¿no? Se dice que tiene el endoscopio, ¿no? Tiene un núcleo y tiene un revestimiento. La luz va a viajar solamente por el núcleo, de un extremo hacia el otro extremo. Pero siempre pensemos que ese rayo incidente siempre tiene que tener un ángulo de incidencia mayor que el ángulo crítico. ¿Para qué? Para lograr una reflexión interna total. Perfecto. Ahora hablamos de los sistemas ópticos. Sistemas ópticos. Los sistemas ópticos son sistemas que van a formar imágenes a partir de un objeto en presencia de luz. El endoscopio captura una imagen. El objeto es el estómago. Va a capturar una imagen del estómago. ¿De acuerdo? Y eso es lo que va a viajar por la fibra óptica. Entonces, un sistema óptico es aquel que forma imágenes
a partir de un objeto en presencia de luz. En presencia de luz. Tenemos dos sistemas ópticos. Dos sistemas ópticos. Espejos y lentes. Esos son los dos sistemas ópticos. Entonces, tanto espejos como lentes forman imágenes. Todos tenemos un espejo en casa. Nos paramos frente al espejo y nos vamos a observar dentro del espejo. Esa es una imagen de nosotros, que seríamos el objeto. Pero tiene que haber luz. Si no hay luz, no vamos a poder observar esa imagen. Muchos utilizamos lentes. Y los lentes están delante de nuestros ojos. Y tenemos el proceso de visión. ¿Eso qué quiere decir? Que los lentes o las lentes también forman imágenes. ¿De acuerdo? También forman imágenes. Cuando hablamos de estas imágenes, las imágenes tienen tres características. Siempre tenemos que poner las tres características para una imagen. Estas tres características están relacionadas con la ubicación. Por ubicación, las imágenes pueden ser reales o pueden ser virtuales. Eso les explico después, cuándo es real y cuándo es virtual. Porque es diferente cuando hablamos de espejos, diferente cuando hablamos de lentes. ¿De acuerdo? Pero tenemos que decir, esta imagen es real. O tenemos que decir, esta imagen es virtual. Por ubicación, real o virtual. Una dirección. Toda imagen tiene una dirección. Para poner la dirección de la imagen, tenemos que comparar con el objeto. Por ejemplo, nosotros objeto, estamos con la cabeza hacia arriba. Nos paramos frente al espejo y vemos nuestra imagen. Y también está con la cabeza hacia arriba. No vemos nuestra imagen con la cabeza hacia abajo, no. La vemos hacia arriba. Entonces decimos, esa imagen es derecha. Está tan igual como el objeto. Siempre comparamos con el objeto. Pero ¿qué pasaría si nos vemos en el espejo y la cabeza estuviese hacia abajo? Nosotros objeto, cabeza hacia arriba, imagen, cabeza hacia abajo. Entonces decimos, la imagen es invertida. Entonces, por dirección, las imágenes pueden ser derechas o pueden ser invertidas. Y finalmente hablamos del tamaño de la imagen. Del tamaño de la imagen. Y por tamaño, la imagen puede ser del mismo tamaño que el objeto. De igual tamaño. Puede ser más pequeña o puede ser más grande. Si nosotros nos observamos en un espejo, nos vemos del mismo tamaño. Entonces decimos, esa imagen es de igual tamaño. Una vez más, por ubicación puede ser real o virtual. Por dirección, derecha o invertida. Por tamaño, de igual tamaño, más pequeña o más grande. Vamos a comenzar hablando de espejos. ¿Qué son los espejos? Un espejo es un sistema óptico que tiene una superficie reflejante. Una superficie reflejante. Todos sabemos que el espejo tiene una sola superficie. Por ejemplo, en la diapositiva, lo que está de celeste será la superficie funcional del espejo. Y lo que está detrás es la parte pintada del espejo. Sí, es la parte pintada. Los espejos los pintan con sales de plata para darles una superficie brillante y que esa superficie brillante permita la mayor reflexión de la luz. Nos interesa que haya reflexión. Por eso decimos una vez más, un espejo es un sistema óptico que tiene una superficie reflejante. ¿De acuerdo? Una superficie reflejante. Entonces, aquí en espejos, ¿cuáles son las zonas? La zona real y la zona virtual. ¿Cuáles son? Eso depende de la función del sistema óptico. En este caso decimos espejo. Este es el sistema óptico. ¿Cuál es la función del espejo?
La función del espejo es que la luz llegue al espejo y se refleje. ¿De acuerdo? Entonces la luz llega y se refleja. Esto es lo real que hace el espejo. Esta es la real función del espejo, que la luz llegue y se refleje. Entonces esta zona que está afuera del espejo es la zona real. Pero ¿qué pasaría si la luz llega y se introduce al espejo? Eso que se introduce al espejo, que nosotros lo vemos dentro del espejo, eso no es real, eso es virtual. Entonces, entre comillas, por favor, lo que está dentro del espejo es virtual. Fuera del espejo real, dentro del espejo virtual. Esas son las dos zonas, ¿de acuerdo? Entonces, los espejos pueden ser planos o pueden ser esféricos. Hay dos clases de espejos, planos, esféricos. Normalmente en casa nosotros tenemos espejos planos, no tienen ninguna curvatura. La superficie funcional es completamente plana. ¿Cómo se forman las imágenes aquí? ¿Cómo se forman las imágenes? Miren, aquí está el objeto, una flechita con la cabecita de la flecha hacia arriba. Siempre, ya por convencionalidad, siempre se dibujan dos rayos. Y esos dos rayos nos van a permitir ubicar la imagen. Entonces, primer rayo, y siempre el rayo va a pasar por el borde del objeto. Primer rayo, rayo incidente, observen la diapositiva, rayo incidente, encuentra la superficie del espejo y se refleja. Forma el rayo reflejado. Segundo rayo, este otro de aquí, segundo rayo, llega al espejo y forma el rayo reflejado. Las imágenes, ojo, esto es para todo, las imágenes siempre se van a formar en el punto de intersección de los rayos reflejados. ¿De acuerdo? La imagen siempre se va a formar en el punto de intersección de los rayos reflejados. Entonces, este es un rayo reflejado, este es otro rayo reflejado. Si yo me quedo aquí en la zona real, cada vez que yo vaya dibujando el rayo reflejado, se va a ir separando uno de otro. No hay intersección, pero yo tengo que buscar esa intersección. Entonces la busco y ahora proyecto los rayos reflejados hacia la zona virtual. Y cuando proyecto estos rayos reflejados hacia la zona virtual, ahí encuentro el punto de intersección. Entonces ahí dibujo la imagen. Y ahora miren, ¿por qué la dibujo hacia arriba? Porque este punto de intersección se ha formado por arriba de un eje óptico. Consideremos un eje óptico. Ese eje óptico lo vamos a entender mejor cuando hablemos de espejos esféricos. Está por arriba. Si este punto de intersección se hubiese formado por aquí abajo, hubiese sido una imagen invertida. Pero no, en los espejos planos siempre se va a formar aquí arriba, porque estos rayos reflejados nunca van a hacer intersección en la zona real. La intersección siempre va a estar en la zona virtual. Entonces, ¿qué características tiene esta imagen? Yo le tengo que dar las tres características. Voy a decir, esta imagen es virtual, es derecha y es de igual tamaño que el objeto. Así, eso es lo que vamos a decir. La imagen es virtual, está en la zona virtual del espejo, derecha y de igual tamaño. Eso lo podemos verificar en los espejos que tenemos en casa. Nos paramos frente al espejo y vamos a ver que nuestra imagen está dentro del espejo. Eso no es real, eso es virtual. Es del mismo tamaño y es derecha. Si nosotros nos acercamos, sigue siendo igual. Si nos alejamos, sigue siendo igual. ¿De acuerdo? Las imágenes en los espejos planos siempre van a ser así, no hay variantes. Siempre van a ser virtuales, derechas y de igual tamaño. Muy bien, aquí nos quedaremos
Estudien siempre, por favor. Cuídense bastante. Cuídense bastante. Hasta la próxima.